La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Hemos tenido un tiempo de alabanza tremendo. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía hoy. Bendice a tu pueblo, Señor. Restaura tu iglesia, Jesús. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Es sencillo, cántelo conmigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Restaura tu iglesia. Restaura tu iglesia, Jesús. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Dile, sana hoy con tu amor toda herida y aflicción. Límpianos con tu sangre de pecado y rebelión. Con tu espíritu renueva tu presencia en nuestro ser. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu pueblo, Dios. Dígale, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Restaura tu iglesia. Restaura tu iglesia, Jesús. Ven y quebranta. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Una vez más, bendice a tu pueblo. Dígale, bendice a tu pueblo, Señor. Restaura tu iglesia, Jesús. Ven y quebranta. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana hoy con tu amor toda herida y aflicción. Límpianos con tu sangre de pecado y rebelión. Con tu espíritu renueva tu presencia en nuestro ser. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu pueblo. Dile una vez más, sana hoy con tu amor toda herida y aflicción. Límpianos con tu sangre de pecado y rebelión. Con tu espíritu renueva tu presencia en nuestro ser. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Pídeselo con las manos en alto. Dile, restaura tu iglesia en Venezuela. Ven y quebranta, Señor. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, nosotros en este día declaramos tu presencia, tu poder sobre esta nación.
Espíritu Santo, tú estás aquí hoy tocando. Has visto el corazón. Tú conoces el corazón de cada uno de los que hoy hemos venido a tu casa. Tú conoces lo que estamos sintiendo. Nadie mejor que tú sabe lo que hay dentro, la razón de nuestras lágrimas, la razón de nuestro dolor. Nadie mejor que tú sabe lo que estamos viviendo hoy, Señor, cada uno en particular y a nivel general. Por eso necesitamos tu bendición. Necesitamos acercarnos hoy a ti. Necesitamos acercarnos a ti, oh Padre. Te necesitamos, Señor. Mira cada necesidad. Mira cada conflicto hoy. Sana, Señor. Sana. Sana, Jesús. Ven y quebranta el corazón. Ven y derrama de tu unción. Bendice a tu pueblo, Señor. Dale la gloria a Él. Dale un aplauso al Rey. Dile: recibo la bendición, Señor. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Un privilegio, una bendición estar con ustedes hoy. Aunque ya yo me siento de la casa, esta es como mi segunda casa. Y algunos han visto que de vez en cuando me escapo, porque también necesitamos recibir. Y es un honor estar aquí hoy con ustedes en la casa del Señor. Oramos para que Dios bendiga al pastor Samuel, a su esposa y a todo este hermoso equipo de trabajo que tiene. Hace unos minutos, cuando adorábamos, me gusta mirar la pantalla porque se ven los rostros. Pero además de los rostros, hay algo que el Espíritu Santo va mostrando. Y hay muchos que han venido quizá hoy a la iglesia como un escape a lo que están viviendo. Han venido quizá como una salida, como déjame experimentar algo diferente a lo que he sufrido toda esta semana. Hay algunos que no quisieran salir de aquí. Hay algunos que sienten: Señor, ojalá toda mi semana fuera como estas 2 horas o 4 horas o 6 horas y se queda a todos los servicios, que vivo aquí en tu casa. Pero hay una realidad que al salir de aquí tenemos que vivir. Y en esta mañana Dios quiere hablar a tu corazón y decirte que ya no tienes que seguir cautivo. Dios quiere que esta mañana no simplemente te acerques a un templo, no simplemente te acerques a un culto. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que te acerques de corazón, porque posiblemente estás en la casa del Padre, pero lejos del Padre. Posiblemente estás en el ministerio sirviéndole al Señor. Es posible que hoy estás cansado de todo lo que hiciste durante la semana por la obra del Señor. Amén a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también es posible que aunque estás muy ocupada o muy ocupado en la obra, en la casa de Dios, estás lejos de Dios. Quiero compartir con ustedes parte de una historia que Jesús le contó a sus discípulos. Y el Espíritu Santo se encarga de todo.
Hablaba con el pastor Piñero, que predicó en el primer culto, y me decía que recitó un poema relacionado con esta historia. Está en el Evangelio de Lucas capítulo 15, y voy a leer los versos del 20 al 28 de Lucas capítulo 15. Y dice así, esta historia muchos la conocen, quizás es el final de la historia que conocemos como la historia del hijo pródigo. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Subraye esa parte si trajo Biblia. Si lo que tiene es una tablet, colorela. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, verso 25, siempre hay un pero, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba ¿dónde? Con el padre, en el campo, en la obra. ¿Se da cuenta? Estaba sirviendo al padre. Pero estaba lejos del padre. Ponga atención. Estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Usted vino aquí a oír la música y los instrumentos, y a ver a la danza, y a ver a los hermanos, a ver las coreografías. O vino a cantar, a danzar. Dice que oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Señor, en este día te pido una vez más que tu palabra no sea una palabra de un domingo más que nos vamos a llevar a la casa y comentarla, y que qué bonita o qué buena o qué aburrida estuvo la prédica. Padre, yo te pido en esta hora que tu palabra llegue, que abramos nuestra mente y nuestro corazón, y que en este día podamos acercarnos de corazón a ti, en el nombre de Jesús. Sabemos cómo comenzó esta historia. No le voy a hablar hoy del hijo pródigo. Voy a mencionar algunas cositas. Hoy voy a hablar del hermano mayor. Sabemos cómo comenzó esta historia. Ese muchacho le pidió al papá la parte de sus bienes que le correspondía, y fue y la malgastó. ¿Sabe que eso era una deshonra? Si el padre estaba vivo y el hijo pedía su herencia, era matar al padre prácticamente. Era una deshonra, y él no le importó. Se fue, dice la Biblia que se fue lejos, es decir, se apartó de la casa del padre. Desperdició su tiempo y sus bendiciones, las malgastó. Se arrimó a quien no debía, que eso fue quizá lo peor que le pudo ocurrir. Cuando se le acabó el dinero, cuando pasó hambre, dice que se arrimó a uno de los que criaba cerdos en aquella región. Pasó hambre, llegó a la miseria, hasta que tomó la decisión de recapacitar,
dice la Biblia que el hombre volvió en sí, recapacitó, se levantó, se puso en posición vertical hacia Dios y fue y regresó a su padre. Ahora hay una cosa que ocurre aquí, una segunda parte de esta historia, que evidentemente Jesús no la menciona por azar o por casualidad, y fue la reacción del hermano mayor. Podríamos definir esta reacción de varias maneras. El hermano fue egoísta, envidioso, fue rebelde, fue falto de misericordia. Podría decir a alguien: ¿qué falta de misericordia? Fue insensible, fue carnal, fue soberbio. Pero hay una cosa que he aprendido, y esta mañana se lo comentaba una hermana: toda reacción está generada por una condición. La manera como tú reaccionas es generada por la condición en la que te encuentras. La manera como tú reaccionas ante un problema, ante una acusación, ante una ofensa, ante una noticia, va a estar determinada por la manera en la que te encuentras, por la condición en la que te encuentras. Así que algunos podrían justificar la actitud de este hermano mayor, porque él dijo: él malgastó todo. Y tenía razón. Pero la actitud que él tenía era producto de la condición en la que vivía. ¿Se da cuenta? Estaba en la casa del Padre, en los negocios del Padre, pero estaba lejos del corazón del Padre. Y comienza la cita que leímos, el versículo 20 de Lucas 15. Dice una frase clave. Dice que cuando el padre vio a su hijo, ¿qué ocurrió? No dice que tuvo misericordia. Dice que fue movido. ¿Sabe que la versión original dice que fue mudado? Hubo una mudanza en él. Así como la primera palabra que Dios le dio a Saúl después de ungirlo: tu corazón va a ser mudado. Y fue mudado, fue movido, fue transformado. ¿Por qué dice la Biblia esto? Que fue movido a misericordia. Significa que la actitud que tenía el padre antes de que el hijo llegara posiblemente era la misma que tenía el hermano mayor. Más de una vez se habrían sentado en la mesa a hablar mal de ese hijo. ¿Cómo es posible que nos haga esto? Ojalá más nunca venga por aquí. ¿Cuántos padres y madres se han molestado con sus hijos? Y quizás han dicho: ya no es mi hijo, ya más nunca le quiero ver porque me irrespetó, porque me hizo esto. Pero posiblemente ese padre estaba ofendido, herido. Pero ocurrió algo tremendo. Cuando lo vio, hubo una mudanza, hubo un cambio. El padre no podía entenderlo. Todos los reclamos que quizá le había preparado los dejó a un lado, porque fue movido a misericordia. Hubo un movimiento, hubo un cambio, hubo un momento de regocijo, hubo perdón, hubo reconciliación. Hubo una preparación de fiesta. Hubo a un muchacho que lo agarraron, lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron vestido nuevo, le pusieron zapatos nuevos, le pusieron anillo nuevo. Y eso no ocurrió en 2 minutos. Todo eso debe haber ocurrido en horas. Toda esta preparación
Quizá ocurrió en la mañana y era la tarde cuando ya estaban haciendo fiesta. ¿Por qué le digo esto? Porque es horas después que el hermano mayor se aparece y oye lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque cuando hubo la mudanza de corazón, cuando hubo el mover en su padre, él no estaba cerca de su padre. ¿De cuántos movimientos especiales, sobrenaturales de Dios nos hemos estado perdiendo? Porque estamos muy ocupados, porque estamos muy metidos en nuestras cosas. Se da cuenta, el verso 20 dice: su padre fue movido a misericordia, pero el hijo mayor no estaba por allí. Eso es como cuando nos toca ver una película cuando ya está terminando. Usted no la entiende, usted no sabe por qué terminó así. La película no le emociona. O como la gente que llega tarde a un chiste, ¿se dan cuenta? Todo el mundo riéndose y esa persona, ¿qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? Así le pasó al hermano mayor. Llegó tarde. No estaba cerca del corazón del padre cuando hubo un mover, aun cuando estaba en los negocios del padre. ¿Me estoy explicando? Había algo que hubo algo que ocurrió, algo tremendo, algo sobrenatural. Yo no sé si usted sabe lo que es ser movido a misericordia. No se trata de tener lástima de alguien, no se trata de tener compasión de. Es una mudanza total. Y una mudanza total es cuando usted se cambia de un sitio para otro, y cuando lo van a buscar en ese sitio antiguo no lo consiguen porque ya usted está en otro lugar. ¿Sabe lo que quiere Dios en este día contigo y conmigo? Que a partir de hoy, cuando te vean, no te reconozcan, porque hubo una mudanza. Hubo un cambio, hubo un mover. ¿Sabes por qué? Porque tomaste la decisión de acercarte al corazón del Padre. Este hijo estaba perdido en el campo. Y ¿saben? Él se llenó. Dice que se enojó. El padre le rogaba que entrase, pero él estaba enojado. La soberbia, la altivez. ¿Será que tu Padre Celestial lleva días, semanas, meses rogándote que te acerques a Él, pero estás bravo con el pastor? ¿Estás bravo con el anciano? ¿Estás bravo con tu maestro? ¿Estás bravo con tu esposa? ¿Estás brava con tu esposo? He escuchado a cristianos que dicen: en este momento no quiero participar en la obra porque estoy en un proceso de separación. No estoy apartado, pero es que estoy molesto con Dios con algunas cosas. ¿Saben? Qué locura imaginarnos que me puedo poner bravo con Dios como me pongo bravo con mi hermano, con mi esposa, con el esposo, con el hijo, con el papá. ¿De qué te estás perdiendo por estar lejos del corazón del Padre? ¿De qué cosas te estás perdiendo porque has sido orgullosa, orgulloso? Este hijo, miren lo que pasó, llegó del campo. Quizá venía orgulloso, contento. ¡Wow! ¡Cuánta cosecha logré hoy para mi padre!
cuántas frutas recogí para mi padre, cuánto ganado arrié para mi padre, pero estaba lejos del corazón del Padre. Te repito, necesitamos acercarnos al Padre. No basta que te conformes con estar en la casa de Él. Dice que llegó allí y hay un contraste entre el verso 20, el 25 y el 28 de Lucas capítulo 15. Como le dije anteriormente, el verso 20 dice que su padre fue movido a misericordia. Pero la primera parte del verso 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y el 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. ¿Te das cuenta que las dos cosas que ocurrieron después era porque estabas lejos del mover de Dios? Te has enfocado en lo que te hicieron, en lo que perdiste, en lo que te está pasando en el país, en tu trabajo. Posiblemente han cometido injusticias contra ti. Te has enfocado en que no han atendido tu necesidad. Como pastor he escuchado durante 24 años de pastorado, he escuchado: es que me fui de aquella iglesia porque no me ayudaron en mi problema. Es que yo estaba sirviendo pero no me atendieron. Es que el pastor, es que la pastora, es que el anciano. Y te voy a decir algo con el corazón. El gran defecto que tiene la iglesia es que está conformada por seres humanos. Cuando consigas una iglesia cibernética con computadoras perfectas que no se equivocan, ahí puedes quizá estar tranquilo. Y entonces te has enfocado en lo que te ocurrió, en lo que te hicieron. Te has enfocado en la injusticia que cometieron contigo, pero no te das cuenta que tu reacción ha sido originada por una condición. La condición es que estabas lejos del corazón del Padre. Y este hijo mayor tuvo esta reacción. Su padre había sido movido, cambiado, transformado, y quizá por eso a él le costó entender cuántas veces en la mesa no habían hablado mal de ese hermano menor. Y ahora a mi papá, ¿qué le pasó? Después que me dijo que si se aparecía por aquí le iba a decir esto y esto, e iba a hacer esto y esto, y ahora le hace una fiesta. Le pone vestido, anillo, calzado nuevo, y mató a la vaca mariposa. A lo mejor hasta se había encariñado con el becerro gordo. A lo mejor era el hijo de la vaca mariposa. Ese hijo se había encariñado con ese becerro. Y el padre lo manda a matar para hacerle la fiesta a este muchacho sin vergüenza. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios puede perdonar a esa persona que era tan mala? ¿Cómo Dios puede restaurar a ese señor que le hizo daño a esa familia? Tienes que experimentar lo que es ser movido a misericordia. Pero te voy a decir algo: lejos de la casa del Padre, lejos del corazón del Padre, no vas a poder experimentarlo. Simplemente con estar sentado en un asiento
Cada domingo, cada martes, me encantan los servicios de los martes, recibo gran bendición aquí. Pero eso no es suficiente. Es tiempo, iglesia, de que acerquemos el corazón, nuestro corazón, al corazón del Padre. Es tiempo de acercarnos al Padre, pero de verdad. Hay algunos que se acercan por temporadas, por situaciones especiales. Quiero ponerles un ejemplo que también está allí en Lucas, el capítulo 8 de Lucas, el verso 44. Habla de aquella mujer que tenía el flujo de sangre y dice que esa mujer se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Te voy a decir algo que aprendí hace algunos meses. Yo siempre pensé que la mujer había tocado el manto de Jesús, aun cuando Marcos, el capítulo 5 de Marcos, que narra también esto, lo menciona, que la mujer dijo: si tan solo tocare el manto. Pero Lucas, que no era de los discípulos que andaba con Jesús en esa época, Lucas escribe el evangelio como resultado de investigación, porque él era un investigador. Y él escribe este evangelio como resultado de varias investigaciones. Y es el único de los evangelistas que menciona el borde del manto. Los demás dicen: tocó el manto. Pero sabes que tiene una razón. Jesús, por ser de la tribu de Judá y de la casa de David, tenía que usar un talit, que era un manto de oración. Ese manto de oración tenía una hechura que se encuentra en Deuteronomio, nos indica cómo debía ser hecho ese manto. Y tenía en el borde, tenía en las esquinas una especie de flecos, unos bordes que eran cuidadosamente tejidos con 8 líneas. Y esos bordes en cada esquina tenían escrita en arameo la palabra Yahvé, Jehová, el yo soy. Debía tenerla escrita porque representaba la gloria de Dios. Esta mujer, aunque estaba enferma, sabía más que la gente que estaba alrededor de Jesús. Por eso no tocó el manto. A Jesús lo seguían y lo apretaban. Escuche esto. Había en ese momento quienes le seguían, había quienes les apretaban porque querían estar cerca de él. La iglesia del Señor se ha llenado de muchos seguidores. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo acepté a Cristo. Sí, yo voy de vez en cuando. Ah, sí, conozco al pastor tal, al pastor fulano. Y ya llevan una vida muy ligera, una vida cristiana muy ligera. Pero llega un momento de crisis y ya dejan de seguir a Jesús, comienzan a apretarlo. Señor, ayúdame. Estos eran los que apretaban a Jesús. Querían tocarlo, pero por una emergencia, porque estaban enfermos, porque tenían una deuda, porque los están persiguiendo. Y empiezan a apretar a Jesús, tratando que ese milagro llegue rápido. Apúrate, Señor. Yo me agarro de tu promesa, pero agárrate de la promesa, pero estás apretando a Jesús porque lo quieres ya. ¿Se da cuenta? Unos le seguían, otros le apretaban, pero ninguno había hecho lo que hizo esta mujer.
Esta mujer tocó la gloria de Dios. Esta mujer no estaba apretando a Jesús. Esta mujer no estaba siguiendo a Jesús. Esta mujer sabía que si tocaba el borde del manto, estaba tocando la gloria de Dios. Ya está bueno de estar simplemente siguiendo a Jesús, de estar simplemente apretando a Jesús. Es tiempo de tocar su gloria. Y sabes, tocamos su gloria cuando nos acercamos al corazón del Padre. Hemos confundido la gloria de Dios con experiencias sensoriales. Hemos confundido la gloria de Dios con un milagro. Hemos confundido o limitado la gloria de Dios con un evento que mueva mis emociones. Pero la iglesia que el Señor hoy necesita es una iglesia que se acerque al corazón del Padre y que comience a experimentar la gloria del Padre. Y sabe, usamos mucho, quizá como una frase, a veces como un refrán: gloria a Dios. A mí me gusta decir gloria a Dios, pero hay algo que va más allá. Hay algo que va mucho más allá de tu condición, de tu problema, de tu experiencia. Porque no, como nos gusta decir: yo tengo 30, 40, 50 años en los caminos del Señor. Sí, pero posiblemente eres de los que está en el campo, pero lejos del corazón del Padre. Y cuando vienen los mover, cuando vienen las mudanzas, te la perdiste. Y llegas y ¿qué pasó? No puedes entender por qué aquel está llorando. No puedes entender por qué aquel está saltando. No puedes entender por qué aquel amargado de antes ahora anda sonriendo. Y hasta dice: ¿y ahora qué le pasó a ese? ¿Y a esa hermana qué le pasa ahora? Porque estás lejos de ese mover. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarte al trono no es simplemente venir a la iglesia. A mí me encanta venir a la iglesia. Desde niño iba con mi papá al culto. Yo desde que nací, mis padres eran cristianos. Yo lo que entendía el domingo era el culto, el servicio. Pero eso no significaba de que yo estaba cerca del Padre. Hasta que tuve que tener mi experiencia personal y entender la importancia de congregarme, pero más que eso, la importancia de tener mi corazón cerca del corazón del Padre. ¿Qué pasó con este hijo mayor? ¿Cuál fue su reacción? Se enojó y no quería entrar. Mi hermano, mi hermana, amigo que estás hoy aquí, amiga, te voy a decir algo. Estar lejos del corazón del Padre te hace perder la paz y la armonía con los demás. Te hace rendirte y desanimarte ante la adversidad. Te lleva a aborrecer incluso a tu propio hermano. No puedo entenderlo, no puedo tolerarlo. Ya no lo aguanto más, que lo aguante Dios, yo no. Pero tienes que perdonar, bueno, que lo perdone el Señor. Pierdes la capacidad de amar y perdonar cuando tu corazón
está lejos del corazón del Padre. Cuando solamente estás apretando a Jesús, pero no estás tocando la gloria de Jesús. Te sientes extraño y ajeno a lo que Dios está haciendo. No puedes entender. No puedes entender lo que Dios está haciendo. Lo estás escuchando, quizá de cerca. Escuchas la música, ves la danza, escuchas el ruido, pero no puedes entender. Y preguntas, igual que preguntó este hermano mayor, ¿qué pasa allí? ¿Qué están haciendo? Cuando tienes el corazón cerca del Padre, no preguntas qué está pasando. Vienes y dices, yo quiero participar de eso. Yo quiero estar en esa fiesta. Yo quiero estar en ese gozo. Yo quiero estar en esa restauración. Yo quiero estar en esa alegría. Yo quiero perdonar. Yo quiero amar, porque el corazón está cerca del Padre. Si estás lejos del corazón del Padre, te cuesta creer. Te cuesta creer que el más grande de los pecadores tiene oportunidad de ser perdonado. Lejos de la comunión y el gozo del Padre, te enfocas en tu propio yo. Hoy te pregunto, iglesia, y te pregunta el Señor, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres seguir siendo parte de la casa de Dios, pero separado del corazón de Dios? Yo siempre pensé que esta mujer lo que quería era tocar el manto de Jesús, pero cuando me pongo a estudiar la palabra y escucho a grandes maestros que Dios usa, entiendo que la mujer quería tocar el borde. Yo quiero que en este día cada uno allí donde está podamos reflexionar. ¿Qué es lo que me acerca al Padre? Estar en la iglesia es importante. Estar en un ministerio es importante. Te necesitamos en el ministerio. Estar tocando un instrumento, necesitamos la música. Amén. Yo no me puedo imaginar un servicio sin la música. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Que hoy acerques tu corazón al Padre. Dios sabe que has estado enfrentando ataduras, situaciones de cautividad. Has estado luchando contra tu propio yo. Algunos quizá vinieron aquí no solo enfermos físicamente, sino con una herida en el corazón. Como te dije al principio, quizá viniste como el escape. Ay, necesito ir a la iglesia para despejarme un poco de tantas cargas, de tantos problemas. Pero Dios quiere que te acerques para que conozcas su gloria. ¿Sabes lo que Dios no quiere? Que venga ese mover, esa mudanza de Él a los corazones y tú estés lejos y no puedas entender por qué pasó, para qué pasó. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios quiere traerte hoy a la libertad. Ya no quiere que sigas cautivo. Ya no quiere que sigas amarrada o amarrado por lo que te hicieron, por tu dolor.
Una de las cosas más grandes que nadie jamás en la humanidad va a poder hacer por ti, las hizo Jesús en la cruz. Derramó su sangre. Con el dolor y la agonía que sufrió por ti y por mí, el Padre lo exaltó como un rey. Con ese dolor que él estaba experimentando, aun cuando agonizaba, estaba rasgando el velo para que tú y yo ya no vivamos más lejos del corazón del Padre. ¿Vas a seguir lejos de Él? Él conoce la lucha que estás viviendo. Él sabe lo que tu corazón está sufriendo. Pero no te sigas resistiendo. No te sigas perdiendo el mover. Y sabes, a veces pensamos que ese mover es solamente el domingo y salimos de aquí, wow, qué tremendo el servicio, qué tremenda la palabra hoy. El Señor quiere cada día hacer una fiesta contigo, cada día vestir tus pies con calzado nuevo, cada día tomar tu mano y colocarte un anillo. ¿Sabe lo que significaba el anillo en esas familias? ¿Saben por qué le pusieron un anillo? No era un anillo de lujo, era el sello de la familia. Significaba: este hijo es propiedad de esta familia. ¿Será que estás en el campo, pero aún no te sientes propiedad del Padre? Él quiere tomar tu mano hoy y colocar ese anillo en tu mano que dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Estoy mudando su corazón. Y ella, él, en esta hora está tocando mi gloria, está tocando el borde, está acercando su corazón al Padre. Ya no sigas. A lo mejor tienes un puesto importante en la obra del Señor, pero el Señor te dice: hoy quiero que ya no estés más en mi casa, pero lejos de mí. Te quiero en mi casa, pero cerca de mi corazón. Padre, en esta mañana tú conoces el corazón. Eres hermoso, Jesús, y con esa hermosura estás viendo hoy cada situación, cada corazón cautivo, cada corazón que está en angustia. Hoy queremos tomar la decisión de acercarnos a ti, Señor, de acercarnos a tu presencia, de ver esa libertad. Señor, derrama tu bendición en esta hora. Derrama tu presencia sobre cada corazón. Derrama tu presencia, Jesús. Sumérgeme. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.